A más de 9 meses del inicio de la pandemia por COVID-19, existe gran incertidumbre en la población neonatal. ¿Cómo los está afectando y cómo los afectará en el futuro son dos de las grandes interrogantes? Es época de aprender sobre la marcha, pero también momento de hacer espacios para analizar y reflexionar. Por ello, el INPER te invita al webinar Dimensiones de COVID neonatal, los retos de la complejidad y subjetividad. Expertos hablarán sobre la atención al nacimiento en época de pandemia, la atención del neonato crítico, ética y humanismo en la atención neonatal y malformaciones congénitas. Conéctate el próximo 18 de noviembre a las 12 horas. Regístrate ya en imper.mx. Eventos sin costo. Instituto Nacional de Perinatología, Ética y Humanismo. Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes, me da mucho gusto ver que ya se están uniendo y que nos acompañen a otro más de estos webinars INPER. Mucho gusto, para los que no me conocen, soy la doctora Verónica Flores Rueda, soy jefa de programas académicos de educación continua del instituto y en nombre del director general, el doctor Jorge Arturo Cardona Pérez, y de la directora de Educación en Ciencias para la Salud, la doctora Viridiana Gorbea Chávez, les doy la más cordial bienvenida. Como ustedes pueden ver, tenemos un chat que está a su servicio. No es necesario que ustedes pasen lista ni que escriban su correo electrónico. La plataforma ya lo tiene registrado de manera automática, no se preocupen. Lo que sí pueden hacer es decirnos de dónde nos visitan. Nos da muchísimo gusto siempre saber de dónde nos visitan, sus comentarios. Y el chat está abierto para hacer todas sus preguntas, así que aprovechenla, para eso es, porque al final se las vamos a hacer a todos nuestros ponentes en el tiempo que tengamos para preguntas, así que aprovechen. Bueno, pues durante esta época de COVID-19, esta pandemia que nos ha tocado vivir, hemos en el instituto tratado de darles la información mundial y sobre todo los datos que el propio instituto ha ido generando con motivo de esta pandemia en el ámbito perinatal. Ustedes ya han pasado, si es que nos han acompañado, que seguramente sí, a muchos webinars como el de salud mental perinatal, los webinars de epidemiología, etcétera, donde se han ofrecido datos interesantísimos de probable transmisión vertical, de afección, porcentajes, etcétera. Cifras de afectación, etcétera. Hemos querido dejar los dos webinars estelares al final. Este es uno de ellos y el otro será la primera semana de diciembre, si no me equivoco, con el de obstetricia. En los dos ámbitos en los que hemos tenido, el instituto ha generado más documentación y podemos ofrecer muchísima más información, y es un gusto para mí hoy presentarles este webinar que está interesantísimo, es por demás decírselos, que se llama Dimensiones de COVID neonatal, los retos de la complejidad y de la subjetividad. Y para ello, el día de hoy tenemos el gusto de que coordine el doctor Ricardo Guerrero Canán. El doctor Ricardo Guerrero es nefrólogo pediatra, es neonatólogo y actualmente es adscrito a la unidad de cuidados intermedios del recién nacido del instituto. Bienvenido, Ricardo, y adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Agradezco muchísimo la presentación. Y básicamente el día de hoy lo que vamos a hacer es tratar de relatar un poco esta circunstancia que desde hace un año ha sido el problema de todo el mundo. La complejidad es una de las ramas actuales de lo que es la ciencia que se basa precisamente en poder esclarecer cómo interaccionan diferentes variables con diferentes resultados. Y obviamente la neonatología no es la excepción. Hemos encontrado y hemos precisamente vivido un reto nuevo en cuanto a lo que significa la atención pediátrica, lo que significa la atención neonatal. Y obviamente esto ha redundado en que en diferentes esferas, a diferentes niveles y en todo lo que es
nuestra sociedad, pues actualmente haya habido cambios muy significativos a raíz de esta crisis. Finalmente, y quiero hacer solamente una pequeña advertencia al público oyente, esta frase de Nelkenman de 1989 habla un poco de este advenimiento, de esta nueva ciencia que llamamos complejidad, donde básicamente él demostró mediante muchos cálculos matemáticos que las cosas no eran tan simples como una variable, como una asociación de consecuencia, una variable de factibilidad, sino más bien se trata de que la ciencia pueda explicar un fenómeno y que pueda plantear la interacción de todas estas circunstancias para poder volver un poco más previsible nuestro futuro. Él lo marca en esta frase muy importante en lo que fue la ciencia de la complejidad, el cómo se debería desarrollar ahora la ciencia. Y en este punto muy particular nos hemos topado con una circunstancia que es una realidad. En el instituto, cuando empezamos a tratar pacientes con COVID, empezamos a notar que la interacción entre lo que es el embarazo y lo que es el COVID no era simplemente una interacción vacía, sino más bien el impacto que empezamos a notar fue en diferentes niveles, desde lo que es la concepción, desde lo que es circunstancias como el embarazo pretérmino, la interacción de las enfermedades maternas con la asociación de la infección del COVID. Y obviamente esto hizo que tuviéramos un impacto en lo que fue la atención del recién nacido a nuestro nivel y obviamente hasta cuestionarnos cosas tan básicas como lo que es la lactancia, donde tuvimos que poner ahora sí que en una pesa, qué era más importante, la excreción viral o los anticuerpos que la leche humana nos podían ofrecer. Obviamente esto todavía, un año de que comenzó la pandemia, son muchas preguntas que hemos ido abordando y hemos ido respondiendo de acuerdo a las observaciones, estimaciones y obviamente tratando de minimizar el impacto negativo de retirar o mantener una conducta. También hemos encontrado que el impacto neonatal todavía no lo podemos discernir entre el bebé que realmente a nivel prematurez tiene un cambio en su evolución gracias a la infección del COVID. Asumimos que la ausencia de receptores, asumimos que el hecho de no tener estos receptores de angiotensina 2, pues realmente influye como tal en la evolución de los bebés. Sin embargo, cada vez más la sospecha de que tenemos de que este virus no necesariamente es tan inocuo y no necesariamente tiene que ser por esta vía. No encontramos todavía la manera adecuada de ventilarlos, ni la manera más adecuada de protegernos nosotros mismos, la manera de evaluarlos a nivel pruebas serológicas, a nivel pruebas mediante PCR, la protección de nuestro personal y obviamente ya una vez que damos de alta, independientemente del impacto que haya tenido en la evolución del neonato, pues encontramos que esto también tiene variables que van a repercutir fuera del hospital, principalmente en casa. ¿Cuáles son estas consideraciones que tenemos que hacer? Entonces, este webinar va a tratar de fundamentar algunos puntos que son parteaguas en lo que hemos aprendido a partir de esta epidemia de un año de evolución y que obviamente serán pequeños conceptos que hemos integrado nosotros a partir de observaciones, de la revisión bibliográfica, de la integración de todas las variables que hemos podido tener para poder llegar a algún punto donde la complejidad se empiece a desarrollar. Entonces, realmente eso es de lo que se trata este webinar. Vamos a darles un poco de esta experiencia, vamos a hacer un poco el análisis de lo que sabemos a nivel neonatal y espero que lo disfruten mucho. Contamos con la presencia de 4 expertos a nivel neonatología que básicamente nos van a compartir estos conocimientos y nos van a permitir, obviamente, empezar a tomar algunas conclusiones, pero obviamente nos van a permitir crear aún más conocimiento. En una primera instancia, me gustaría invitar a la doctora Carolina Valencia. Ella es coordinadora de la Unidad de Cuidados Inmediatos del Recién Nacido, precisamente a lo que va a ser la primera ponencia sobre la reanimación neonatal, su impacto y las diferencias que tiene en correlación a lo que hacíamos previamente. Entonces, bienvenida, Carolina. Gracias, Ricardo. Agradezco, obviamente, la oportunidad de estar aquí platicando un poco con ustedes acerca de nuestra experiencia y la atención al nacimiento en esta época de pandemia. Y como bien decía Ricardo, pues siempre es difícil mantener una balanza, ¿no? Cuando empezó todo esto, llevamos más de 6 meses aquí en el país con esta situación, pues veíamos mucho cómo debíamos nosotros protegernos, todo el personal de salud, cómo protegernos, cómo controlar esta infección y cómo limitar la transmisión postnatal. Pero sin dejar de lado siempre, pues todo lo que hacemos durante la reanimación neonatal
esta atención centrada en la familia que al inicio a lo mejor por esta protección la hemos roto bastante, y este binomio madre-hijo también que debe de continuar porque tiene muchas ventajas. Entonces, aquí lo importante y lo difícil y el reto es obviamente que esta balanza se mantenga así, ¿no? Que no se vayan ni para un lado ni para otro. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Pues obviamente desde principios de año empezamos a recibir muchísima información. Primero empezamos a recibir información de los chinos que decían no hay transmisión vertical, pueden estar tranquilos, pero sin embargo aíslen al bebé de la mamá, no le den seno materno, ¿no? Después las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la CDC, de los italianos, de los europeos, etcétera. Entonces, este cuadro, que es un artículo de Estados Unidos del UCAS Davis, creo que esquematiza muy bien todos los escenarios que podemos tener, ¿no? Entonces, siempre la protección del equipo de salud es importante, pero entonces aquí tenemos varias opciones. Recibir, obviamente, atender el nacimiento en un área que tenga ventilación y después llevar al neonato a otra sala incluso para atenderlo, o atenderlo lejos de la mamá, más de 2 metros, con una cortina, o definitivamente sí hacer el contacto piel con piel y el pinzamiento tardío, ¿no? Después, ¿qué pasa con la alimentación? Entonces hay desde no den seno materno, pura fórmula, o sí se recomienda la lactancia, pero leche extraída y que se la ofrezca al bebé otra persona que no sea la madre para evitar el contagio, o el contacto piel con piel y la lactancia directamente de la mamá y la mamá siempre cubierta. También tenemos las diferentes formas de tomar muestra al neonato cuando nace. Entonces, tomar al nacimiento, tomar a las 24 horas, tomar a las 48 horas, tomar aspirado traqueal o tomar saliva o tomar muestra rectal, todo eso lo iremos viendo, ¿no? Y finalmente, ¿qué hacemos con este bebé después de que nace? Entonces, tenemos demasiada información con una evidencia, pues, baja, porque finalmente, pues, son, casi todos son casos, ¿no? Reportes o series de casos. Y nos dimos entonces a la tarea, obviamente, de tropicalizarlo y hacerlo nuestro, ¿no? En nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro hospital, que es lo que debemos de hacer todo. Y tomando en cuenta a nuestra población, porque sabemos que es una población diferente a la de cualquier otro país y debemos de tomar en cuenta incluso el nivel socioeconómico y la forma en la que viven nuestras mamás, ¿no? Sabemos que pues nuestras mamás no van a tener a lo mejor la oportunidad de estar ellas en un cuarto y su bebé en otro cuarto con otro cuidador. Entonces, todo eso es importante tomar en cuenta para saber cómo vamos a atender y qué es lo que vamos a hacer con nuestros pacientes. Entonces, en el instituto nos dimos a la tarea de realizar un lineamiento técnico que ustedes pueden consultar en la página del instituto, y aquí les pongo los puntos más importantes que voy a tocar y que les vamos a platicar un poco qué es lo que hemos visto y qué es lo que nosotros hemos estado haciendo. Entonces, antes del nacimiento, definitivamente se recomienda el tamizaje a mujeres embarazadas. ¿Para qué? Para nosotros estar prevenidos y saber a qué nos vamos a enfrentar. Entonces, en nuestro hospital se empezó a hacer el tamizaje a finales de marzo, en abril, ¿no? A todas las mamás que van a tener o sea, va a nacer ya su bebé, se les hace la prueba y nos hemos sorprendido porque tenemos una prevalencia casi del 30%. Y la mayoría son asintomáticas. Esto es importante mencionarlo porque entre un 85 y 90% de las pacientes son asintomáticas. Entonces, por eso también podemos tener una atención un poco diferente. Entonces, ya teniendo esta premisa, sabemos si la mamá está positiva, la prueba es positiva, entonces se programa, obviamente, la atención del nacimiento en el área específica para esto. Tenemos un área COVID en donde se realizan las cesáreas o los partos de estas mamás que están positivas. Sin embargo, tenemos también casos de mamás que llegan por urgencia, son indeterminadas y se atienden en la tococirugía normal. Siempre se deben de tener medidas de protección porque no sabemos. En el caso de que no se tenga el tamizaje, el personal de salud debe de estar protegido como si la mamá casi fuera positiva. Entonces nos adelantamos y preparamos el equipo de reanimación neonatal y colocación del equipo de protección personal.
Durante el nacimiento, un poco acerca del pinzamiento tardío del cordón umbilical. En los primeros artículos de China decían que se individualizaran los casos porque se creía que no había transmisión vertical, pero podía en ese momento transmitirse el virus. Esto pues ha cambiado porque ya tenemos datos de que sí hay transmisión vertical, entonces en realidad si el bebé posiblemente ya tenga este virus, pues no hay mayor beneficio en hacer el pinzamiento temprano. Entonces se sugiere que sí se haga el pinzamiento tardío, evidentemente individualizando cada caso. Y lo mismo con el contacto piel con piel. Más adelante lo vamos a ver más específicamente, la reanimación neonatal y estabilización del recién nacido. Y después del nacimiento, ¿qué hacemos? ¿Cómo tomamos la muestra? La limpieza y desinfección del quirófano siempre se hace terminando el procedimiento quirúrgico. El equipo de reanimación que se utilizó se impregna con cloro y después se lleva a la central de equipos y esterilización para su tratamiento, y tenemos ciertos equipos que ya están designados para esa área. Cómo se retira el equipo de protección personal, el personal de salud, es muy importante porque en esta parte es donde hay mayor riesgo de contaminación o contagio, y el alojamiento conjunto y la lactancia materna. Entonces, si se fijan aquí, vamos a hablar un poquito sobre preparación del equipo en el área de quirófano. Si podemos pasar este video, este pequeño video, en donde vamos a ver cómo tenemos preparada, como en cualquier nacimiento, pues la cuna de calor radiante, ¿no? Con todo el equipo que necesitamos para la reanimación. Estos son los filtros EPA que colocamos en la bolsa autoinflable para disminuir el paso de virus. Tenemos el laringoscopio con sus hojas, puede ser del 1, del 0, doble 0, las mascarillas, el termómetro. Utilizamos siempre un sistema de aspiración cerrado. No utilizamos perilla, esto es importante para no generar aerosoles. El CPAP que está cerrado, la báscula, la bolsa autoinflable, todo lo que requerimos. Es importante tener un monitor de signos vitales porque con el equipo de protección personal es difícil colocar el estetoscopio. Entonces, es importante siempre tener el monitor de signos vitales para conectar el saturómetro y poder saber la saturación y la frecuencia cardíaca de nuestro bebé. Entonces, como les decía, el sistema de aspiración cerrado, aquí vemos cómo se coloca el filtro EPA en la bolsa autoinflable, se coloca el filtro y después se coloca la mascarilla. Entonces, esto es lo que requerimos para la reanimación. Ahora, ¿cómo se protege el equipo, el equipo de salud? Pues obviamente tenemos nuestras guías y si vemos aquí, siempre pensamos que el bebé como si el bebé fuera positivo. Entonces, tenemos que protegernos con lavado de manos, una bata impermeable, gogles, cubrebocas N95, guantes y gorro. Entonces, si se fijan, tenemos un área especial donde se viste en las personas que van a entrar al área COVID. Puede utilizarse Tyvek o puede utilizarse simplemente bata impermeable con gorro N95 y gogles y guantes, obviamente. Al momento de iniciar el acto quirúrgico, pues se coloca nuevamente la bata estéril y los guantes estériles como se coloca en cualquier otro procedimiento, ¿no? El equipo de neonatología, si se fijan, está igualmente protegido. Es un reanimador cuando el embarazo es de bajo riesgo, pero se recomienda que siempre esté un segundo reanimador fuera de la sala, puede ser para cualquier imprevisto, pero que ya esté vestido. Si es un embarazo de alto riesgo, pues 2 reanimadores y alguien más que esté al pendiente si se requiere ayudar. La reanimación se lleva a cabo los pasos como se conoce en el flujograma. Siempre lo primero es el estabilizar la vía aérea del neonato. Si es necesario dar ventilación con presión positiva, se puede recomendar la técnica de 2 reanimadores para hacer un mejor sello con las 2 manos y evitar esta aspersión de aerosoles. Si se va a intubar al paciente, se aconseja utilizar esta aerosol box, que es una caja de acrílico que evite el paso de aerosoles. Es importante que el personal de salud que está atendiendo a los recién nacidos practique en un área de simulación la intubación antes, ¿no? Para tener estabilidad, porque sí es importante saber cómo se realiza. Y, perdón, me adelanté, y como ven aquí, la colocación del monitor para saber la frecuencia cardíaca del bebé y los signos vitales. Si es una reanimación avanzada, pues obviamente colocar electrodos de monitorización cardíaca.
¿Qué más tenemos aquí? Bueno, después de que ya se atendió al recién nacido y esté estable o al momento del nacimiento, ¿qué hacemos con el contacto piel con piel? ¿Sí se recomienda, no se recomienda? Pues hay mucha controversia, sin embargo, es importante hablar previamente con la madre y dejarle claro que sí se ha visto excreción del virus a través de la leche materna. Sin embargo, los mecanismos de transmisión del virus no se ha documentado que se puedan transmitir de manera y a través del tubo digestivo. Y sabemos que la leche pues nos va a dar muchas ventajas y la leche está llena de inmunoglobulinas y anticuerpos que nos van a proteger y que van a proteger al bebé. Entonces, con esta información podemos dársela a la mamá y junto con ella tomar la decisión. Si la mamá está asintomática o tiene una enfermedad por COVID leve, no hay problema con que se realice el contacto piel con piel. Es importante hacer un aseo y que la mamá se haga un buen lavado de manos o utilice alcohol gel antes de tocar al recién nacido. Entonces, generalmente nosotros terminando la cesárea, se asea un poco el pecho de la mamá y se coloca al recién nacido. Y siempre, siempre, siempre la madre con cubrebocas, de preferencia N95, sobre todo si tiene síntomas y tiene tos, pero siempre con cubrebocas y si se puede con careta. Una vez estable, siempre una vez estable, esta toma de muestra no la vamos a adelantar a que estabilicemos al bebé, se toma la muestra de saliva. Nosotros tomamos muestra de ambos carrillos, se hacen 6 a 8 raspados con el hisopo, si pueden ver aquí cómo lo está realizando la doctora Villegas, y se coloca en el medio. Y tomamos también una muestra rectal, en donde introducimos solo la parte de algodón del hisopo a nivel del recto y damos una vuelta de 360 grados y con eso es suficiente. Posterior a esto, hablando sobre el alojamiento conjunto y lactancia materna. Nosotros seguimos el alojamiento conjunto en estas mamás asintomáticas. El bebé puede estar con su mamá en bacinete. Sugerimos que al bebé se le coloque careta cuando no esté siendo alimentado y cuando la mamá lo vaya a alimentar, nuevamente, aseo y lavado de manos de la mamá siempre. La mamá con cubrebocas y careta y puede alimentar a su bebé sin ningún problema. Ajá, este es un bebé que, como ven aquí en la foto, está confirmado, positivo la mamá, positivo el bebé. Y hay otros pacientes, obviamente, que van a requerir ser separados de su mamá por alguna patología, ¿no? Este bebé tenía una atresia duodenal, entonces requirió oxígeno durante la reanimación, tenía su sonda, se pasa a una área especial en donde están los bebés positivos. Todos los bebés de mamás positivas, nosotros los consideramos como positivos y los dejamos en esta área especial para pacientes positivos. Y finalmente, les voy a hablar un poquito de qué es lo que hemos nosotros encontrado. De abril a octubre del 2020 tenemos en el hospital 293 madres positivas. De estos, más o menos la mitad de los bebés, 47.3%, han sido positivos. Hay algunos que no tenemos todavía resultado o que no se les tomó prueba, pero en términos generales, la mitad de los bebés positivos, la mitad de los bebés negativos al nacimiento. La mayoría han sido bebés de término, ¿no? Hemos tenido un porcentaje de bebés prematuros y de estos bebés prematuros la mayoría son pretérminos tardíos. El peso, un aproximado de 2.8 kilos, la mayoría de los bebés con un peso adecuado, desde 4 kilos hasta 685 gramos. El Apgar ha sido un Apgar bastante bueno, o sea, arriba de 7 a los 3 minutos. Hemos tenido 5 pacientes con un Apgar menor de 3 a los 5 minutos. Ahorita les voy a decir cuáles fueron las causas. El pinzamiento tardío no se ha realizado como lo quisiéramos, ¿no? Muy bajito el porcentaje de pinzamiento tardío, probablemente influenciados por lo que se decía primero de otros sitios, pero hemos intentado modificar esto y en tiempos más recientes hemos aumentado la tasa de pinzamiento tardío. Y las maniobras de reanimación, si se fijan, la gran mayoría de los bebés han nacido sanos, solamente han requerido pasos iniciales. 78 bebés han requerido oxígeno durante la reanimación, 32 pacientes han requerido ventilación con presión positiva, 14 han requerido intubación orotraqueal y 2 compresiones torácicas. Y el destino final, la mayoría han ido a su domicilio, ¿no? Hemos tenido 10 defunciones dentro de estos bebés, dentro de estas 293 mamás positivas.
5 con malformaciones complejas que ya desde antes de nacer se tenía claro que se les iban a brindar cuidados paliativos, y estos son algunos de los casos de Apgar menor de 3 a los 5 minutos. Un paciente con hernia diafragmática, 2 pacientes con choque séptico, 2 pacientes con asfixia. Hemos trasladado a 5 bebés a otros hospitales por la patología que hayan tenido. Y los días de estancia han estado en un promedio de 4.5 días. La mayoría de los bebés se quedan 2 días, los de términos sanos que pasan alojamiento conjunto con su mamá están prácticamente 2 días en el hospital y se van a casa. Y la alimentación al egreso. Aquí no les puse escrito como tal el contacto piel con piel. El contacto piel con piel no lo hemos realizado de una manera rutinaria, muchas veces por la zona en la que nacen los bebés. Es un quirófano pequeño, el área que está el anestesiólogo es muy pequeña y se cruzan muchos cables, y el aspirador de los ginecobstetras es difícil pasar para nosotros. Sin embargo, una vez que se termina el procedimiento quirúrgico, en la mayoría de los bebés se ha hecho este contacto. No se ha hecho en las primeras horas de vida, pero sí se hace pasando los primeros 30 minutos o la primera hora, y se inicia con leche humana exclusiva, ¿no? Entonces, la mayoría de los bebés se han ido a su casa con leche humana exclusiva. Algunos que notamos nosotros que tienen no un buen agarre o que tienen algún riesgo extra, como prematuros tardíos, gemelos, se han ido con alimentación mixta, y 17 bebés sí se han egresado solamente con fórmula. Como les comentaba yo en un inicio, la mayoría de nuestros pacientes son asintomáticas, entonces tenemos la oportunidad de que el bebé permanezca junto con su mamá en el alojamiento conjunto y se le pueda dar la lactancia materna. Y bueno, esto sería todo. Y finalmente, para concluir, es importante aclarar esto. Siempre hay que protegernos y proteger a los más vulnerables. Entonces, es importante que nosotros, al colocar el equipo de protección personal, no solo pensemos en protegernos a nosotros, sino también en proteger a los bebés. Y obviamente sin dañar, ¿no? Porque si quitamos la lactancia materna, si quitamos esta oportunidad de apego inmediato o del binomio madre-hijo, pues vamos a dañar. Sabemos también que nuestros bebés van a ir a casa. Finalmente, si nosotros los separamos en el hospital, una vez que egresen, van a estar con su mamá en el mismo cuarto, probablemente incluso hasta haciendo colecho. Entonces, tenemos que nosotros tener la conciencia de proporcionarles este extra que les brinda la lactancia materna con las inmunoglobulinas y toda la protección que les podemos dar. Entonces, siempre hay que tener una comunicación activa con la madre y con la familia e informarla de todo lo que ya tenemos claro, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas de alimentarse con lactancia materna o no, de tener a su bebé cerca, de lavarse bien las manos, de ponerse cubrebocas? Mejorar el pinzamiento tardío, sabemos las ventajas y estas se las tenemos que dar al bebé, ¿no? Cómo disminuye la mortalidad, el pinzamiento y el contacto piel con piel, entonces tenemos que seguirlo haciendo. Y con esto termino, muchas gracias. Muchísimas gracias, Carolina, te agradecemos infinitamente esta presentación. Hay un par de preguntas que nos gustaría hacerte, pero las vamos a dejar para el final. Ya que hayan concluido las charlas. En un siguiente punto vamos a hablar con la doctora Guadalupe Cordero González, jefa de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, sobre la relevancia y sobre todo la atención del neonato crítico que padece COVID. Me gustaría, doctora Guadalupe, que tomara el micrófono y le agradezco infinitamente su presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Ricardo, por la presentación y agradezco infinitamente la oportunidad de compartir con todos ustedes la siguiente información.
Bueno, aquí podemos ver que en este año se han atendido en la UCIN 123 recién nacidos. Esta es estadística que tenemos hasta octubre de este año. Y de estos 123 recién nacidos, 60 han cursado en algún momento de su internamiento en la UCIN con una prueba COVID positivo, lo que nos da una incidencia del 46% de pacientes COVID positivos en la UCIN. Y esto representa el 2% de todos los recién nacidos vivos que hemos tenido este año en el instituto. En los diagnósticos de ingreso, en esta gráfica de barras podemos ver el mayor porcentaje de nuestros pacientes han sido bebés prematuros. En un segundo lugar tenemos pacientes quirúrgicos y de estos la mayoría son gastrosquisis, hernia diafragmática y malformaciones adematoideas quísticas. Tenemos 6 pacientes que sufrieron de asfixia, 2 taquipneas, un paciente con SAM y un paciente con una malformación cardíaca. En cuanto a la vía de nacimiento, y esto concuerda completamente con la literatura internacional, el 85% de nuestros pacientes han nacido por cesárea y tenemos tan solo un 15% de bebés que han nacido por parto. Y generalmente estos bebés son los que la mamá llega en periodo expulsivo, ya no se puede hacer más nada y se recibe por parto. Y en cuanto al tipo de infección, de acuerdo a la clasificación de SHA, pudimos nosotros localizar tan solo en un porcentaje muy pequeño de pacientes donde tenemos la certeza de que la infección o fue congénita o adquirida en el momento transparto por el momento en el que fue positiva su prueba respecto al momento del nacimiento, pero la mayor parte de los pacientes que recibimos han sido por un contagio de manera postnatal. Vean, por ejemplo, el grupo de pacientes con taquipnea y de SAM, definitivamente todos los pacientes, y que fueron muy poquitos, fue contagio horizontal, y en los otros grupos también el mayor porcentaje fue por contagio horizontal. Ahora, dividí la información en recién nacidos prematuros, recién nacidos quirúrgicos y el grupo de asfixiados, que son los 3 grupos más grandes que tenemos, porque indudablemente no puede ser igual la información respecto a peso y edad gestacional para cada uno de esos pacientes. Y ustedes pueden ver que la edad gestacional de nuestros pacientes en el grupo de prematuros es de alrededor de 30 semanas, que no difiere de lo presentado en el año pasado. Toda esta es información que subimos nosotros a la red CIBEN. El peso de 1,152 gramos, el 50% femeninos y el 50% masculinos. Tenemos Apgar de 4,7. El surfactante se ha aplicado en 21 de los 28 casos. Los días de estancia intrahospitalaria fueron 68.1 y los días de estancia en la UCIN 47.2. Realmente la información no difiere estadísticamente de lo presentado el año pasado. En cuanto a las causas de nacimiento, en el grupo de prematuros, la primera causa es preeclampsia. La segunda causa fue ruptura prematura de membranas y la tercera causa que indicó la cesárea en la mayoría de los casos fue el retraso en el crecimiento intrauterino. Y en relación a los días de apoyo respiratorio, ustedes pueden ver que la mayoría de los pacientes pues recibieron ventilación mecánica invasiva. Tenemos aquí una situación muy interesante que disminuyó dramáticamente el uso de puntas nasales y esto es por la situación de la generación de aerosoles. Entonces, realmente lo que estamos haciendo ahora es llevar a nuestros pacientes a parámetros mínimos y en cuanto tenemos la mayor certeza de que pueden tolerar la extubación, se les extuba directamente. Se pasan algunos a a CPAP o a ventilación nasal y finalmente estamos tratando de evitar el uso de puntas nasales y de alto flujo definitivamente no las estamos utilizando en este momento. Sin embargo, al final del día ustedes pueden ver que los días totales de oxigenoterapia no varían entre los que se utilizaban el año pasado y los que estamos utilizando en este año en el paciente COVID. En cuanto a la morbilidad, la mayoría de nuestros pacientes cursan con hiperbilirrubinemia indirecta. Tenemos un grupo importante que desarrolla sepsis tardía y también choque. Y pueden ustedes ver, y esto es un dato muy interesante, que el año pasado reportamos una mortalidad de 18.8% y para este momento tenemos una de 10.7%. O sea que a pesar de la presencia de COVID, no hemos tenido incremento en la mortalidad en el grupo de recién nacidos prematuros. Y en cuanto a las secuelas, pues como buenos prematuros y lamentablemente por la necesidad del uso de ventilación mecánica y oxígeno, estamos teniendo mucha displasia broncopulmonar. Esto es algo que no hemos podido abatir y prácticamente todos los pacientes desarrollaron algún grado de displasia, entre severa 15 y moderada 13 pacientes y 6 de nuestros pacientes tuvieron retinopatía.
Ahora, hablando del grupo de pacientes con patología quirúrgica, bueno, aquí les pongo los datos estadísticos. La edad gestacional promedio fue de 36.6 semanas y el año pasado reportamos 37. Básicamente no hubo diferencia y en ninguna de las variables demográficas estudiadas encontramos una diferencia significativa real. Los diagnósticos de ingreso de los pacientes con patología quirúrgica, el mayor grupo fue gastrosquisis y bueno, son muchas menos que el año pasado, pero también el año pasado el mayor grupo de pacientes que recibíamos con patología quirúrgica fueron las gastrosquisis. Hemos tenido una hernia diafragmática, 2 atresias intestinales y 2 malformaciones de sistema nervioso central, una malformación adenomatoidea quística y un paciente con derrame pleural. Ahora, la mortalidad en el grupo de pacientes quirúrgicos sí es de algo que nos ha sorprendido porque tenemos hasta un 44% de pacientes que han fallecido. Y entre las causas de mortalidad tenemos 3 fallecieron con choque séptico, de hecho ya ahorita tenemos el 4º paciente con choque séptico, 3 que tuvieron un deterioro respiratorio que no nos permitió mayor manejo ya y una nena que tenía hidrocefalia tetraventricular. Entonces sí nos sorprendió mucho porque pueden ustedes ver que en el año pasado teníamos 9% de mortalidad en los pacientes quirúrgicos y ahorita tenemos 44%. Lo que nos llevó a buscar cuál sería la causa de que nos esté sucediendo este incremento, pues de 4 veces básicamente en relación al año pasado. Como ya les había a ustedes mostrado, realmente no encontramos ninguna característica esencial de semanas de gestación o de peso al nacimiento, incluso los Apgars o la estancia intrahospitalaria que nos hiciera pensar que hubiese algo que estuviese modificando esta mortalidad y ninguno nos salió además con significancia estadística, pero al hacer el análisis de caso por caso, encontramos que 5 pacientes de los que fallecieron habían tenido en el momento del deterioro la prueba de COVID positiva. Y de estos, además, 2 de los pacientes tenían la biometría hemática con datos de sepsis francos, 2 hicieron coagulación intravascular diseminada y un paciente presentó deterioro respiratorio fatal. En cuanto a los recién nacidos con asfixia, bueno, nosotros hemos tenido este año, bueno, ya ahorita son 6, ahorita en el análisis tenemos 4. Como pueden ver, nuevamente las características demográficas no cambian. Solo aquí les puse en rojo este 4 porque es el único paciente con asfixia que tuvo Apgar hasta los 15 minutos. Los demás en el minuto 10 prácticamente habían recuperado. Las variables gasométricas, pues todos nos indicaban repercusión al momento del nacimiento y aquí nos llama la atención que aunque la literatura reporta que no hay una correlación entre la presencia de COVID materno y que el bebé haga asfixia, nosotros encontramos que sí hay 2 casos en donde hubo preeclampsia y COVID y asfixia y 2 con diabetes, COVID y asfixia. Esta es una gráfica que está muy bonita y me llama mucho la atención encontrarlo porque vean que a pesar de que estamos hablando de 3 grupos diferentes de pacientes prematuros, asfixiados y pacientes quirúrgicos, tenemos un porcentaje muy alto, casi el 50% en todos los grupos, de ventilación no invasiva. Hemos tratado de ir mudando poco a poco hacia estrategias más gentiles de ventilación y pues lo estamos logrando. En los prematuros tenemos el 48% de pacientes que tratamos con ventilación no invasiva, llámese CPAP o llámese ventilación nasal. En los pacientes asfixiados estamos en el 54% de los pacientes y en los pacientes quirúrgicos y esto pues corresponde un poco con la evolución porque recién salen de la cirugía pues están intubados pero los podemos rápidamente pasar a una estrategia de ventilación no invasiva. En cuanto a la ventilación invasiva, las modalidades de presión pues siguen siendo las que utilizamos con mayor frecuencia. En relación a los cambios hematológicos en los pacientes con COVID, fíjense, hicimos el análisis también dividiéndolos por grupos y tenemos al grupo de prematuros y el grupo de pacientes quirúrgicos que fueron o que son al momento los de mayor número de pacientes. Encontramos que en el grupo de pacientes quirúrgicos es donde hay cierta tendencia a la leucopenia. Luego, en cuanto a los neutrófilos, y quizás se asocia al número total de leucocitos, también los pacientes quirúrgicos son los que tienden a hacer neutropenia. En relación al número de bandas, son los pacientes prematuros quienes más incrementan sus bandas. En cuanto a los linfocitos, están alterados, hay cierta tendencia a la linfopenia en los 2 grupos y bueno, las plaquetas están dentro de parámetros normales. Analizando cuántos pacientes o qué porcentaje de pacientes de cada grupo hacen las alteraciones hematológicas, encontramos
que es el grupo de pacientes quirúrgicos los que hacen más leucopenia, los que no desarrollan bandas y los que hacen linfopenia con mayor frecuencia. En cuanto a los pacientes prematuros, lo único significativo que encontramos fue que hacen bandemia con muy alta frecuencia. Y al analizar al grupo de defunciones que hemos tenido, que al momento van 10, entonces encontramos que la principal alteración hematológica que presentan es leucopenia y trombocitopenia. Sin embargo, debemos recordar que nuestros pacientes son pacientes que ya tienen una patología de base. Entonces, ¿cuánto de estas alteraciones hematológicas se las podemos atribuir al COVID únicamente? No podemos decirlo en este momento. Y en cuanto a las pruebas de funcionamiento hepático, solo encontramos alteración en la TGO en el grupo de prematuros y sí es de llamar la atención y coincide con todos los reportes internacionales en los pacientes pediátricos y en los pacientes adultos que la DHL se incrementa significativamente. ¿Qué consideraciones tenemos que hacer con esta información respecto al manejo para los recién nacidos? Bueno, un recién nacido de madre con prueba positiva o sospecha de COVID, tenemos que evaluar las condiciones clínicas y el nacimiento para determinar cuál de estos pacientes tiene necesidad de ingresar a UCIN. Y los pacientes que deben ingresar a UCIN son los que requirieron de reanimación avanzada al momento del nacimiento, los prematuros extremos, aquellos que tienen necesidad de ventilación mecánica o cirugía, los que cursan con inestabilidad hemodinámica. A todos los pacientes se les debe hacer una primera prueba entre las 12 y 24 horas de vida extrauterina y la segunda prueba 24 horas después de la primera. Y esto es muy importante. Todo el personal de salud que esté involucrado con estos pacientes debe utilizar su equipo de protección personal. Hay que aislarlos. La manera ideal de aislarlos sería contar con habitaciones de presión negativa, pero bien sabemos que nuestra realidad no son este tipo de habitaciones, entonces se recomienda que por lo menos sea una habitación que tenga una buena ventilación, pero si ni con esto podemos contar, básicamente entonces hay que aislar a los pacientes en incubadora cerrada independientemente del peso y la edad gestacional que ellos tengan. Ahora, en relación a los síntomas, bueno, la literatura reporta que hasta un 50% de los pacientes pudieran ser asintomáticos, pero nosotros tenemos un problema en la UCIN del INPER porque nuestros pacientes ingresan por una patología de base, ya sea por la prematurez, ya sea por la asfixia, ya sea por el problema quirúrgico. Y durante su evolución, es que nosotros vamos haciendo las pruebas y entonces al momento en el que nosotros pudimos hacer este análisis encontramos solo 10 casos en los que podemos decir que coincidió la prueba positiva del bebé con el momento del deterioro del paciente. Esto nos daría pues una incidencia de 84% de pacientes asintomáticos. Sin embargo, por favor quédense con la idea de que este dato pudiera no ser muy real en relación a que nuestros pacientes ya tenían algún problema de base y no pudimos determinar el momento exacto en el que podrían empezar los síntomas asociados a COVID. Ahora, en cuanto a las manifestaciones, pues la literatura reporta que la principal de todas es la respiratoria y también lo vemos en los pacientes internados en la UCIN del INPER, dificultad respiratoria. Esto nos llamó mucho la atención porque reportan fiebre, la situación internacional, pero no, en ninguno de nuestros pacientes fue fiebre, el dato pivote. Tuvimos, sí, 6% de los pacientes que desarrollaron síntomas gastrointestinales o estuvieron con vómito y con diarrea. No hemos tenido ningún paciente con manifestaciones neurológicas, pero sí 10 con deterioro hemodinámico. Tampoco a un solo paciente donde vimos lesiones dermatológicas. Entonces tenemos un grave problema porque en base a todo esto, pues finalmente la infección por COVID se nos hace básicamente indistinguible de un síndrome de dificultad respiratoria, de taquipnea transitoria del recién nacido, de neumonía o de sepsis. Entonces, ¿qué consideraciones debemos hacer para el tratamiento? Como no podemos distinguir si es COVID o es una neumonía, debemos estar muy alerta y vigilar el inicio de los síntomas. El manejo debe ser lo más temprano posible, manejo de síntomas y evitar complicaciones. Ya que no contamos con síntomas inespecíficos y tampoco tenemos un medicamento específico, el tratamiento se basa en un adecuado tratamiento ventilatorio, el soporte hemodinámico que requiere el paciente, equilibrio ácido-base y un estado nutricio adecuado y un uso racional de antibióticos.
En cuanto a los medicamentos, todos estos medicamentos se han utilizado para tratar a los pacientes adultos y hay reportes también en pacientes pediátricos y algunos reportes de casos en recién nacidos. Sin embargo, ninguno de estos medicamentos hay un reporte de una cohorte y mucho menos un estudio controlado, por lo que en este momento no podemos sugerir o respaldar ninguno, ya que no hay evidencia en el recién nacido de su utilidad y tampoco de los problemas que pudieran estar asociados a su uso. Nosotros no estamos utilizando ninguno de ellos. ¿Qué más debemos considerar? Pues al momento no existe ninguna guía específica para el tratamiento del recién nacido crítico con COVID y teniendo en cuenta que tanto la vía de transmisión como las principales manifestaciones son respiratorias, debemos cuidar la generación de aerosoles, porque son precisamente los aerosoles los que diseminan la enfermedad tanto al personal de salud como al resto de los pacientes. En cuanto a la dispersión de aerosoles, tenemos que el principal factor de riesgo es la proximidad de la vía aérea con el paciente, cuánto nos acercamos a la vía aérea del paciente. Y el otro factor de riesgo son las fugas que se pueden dar en las interfaces o en los circuitos de ventilación. A este respecto, hay un estudio realizado por Chan y colaboradores, donde él encontró que la dispersión está en relación al volumen tidal que se maneja. Este estudio es un estudio hecho en adultos y se encontró que un adulto maneja en promedio un volumen tidal de 300 mililitros, lo que le da un área de dispersión de aerosoles de 30 a 35 centímetros. O sea, entre la cara del paciente y la cara del reanimador, de 30 a 35 centímetros es un área que lo pone en peligro de infectarse por la dispersión de aerosoles. Sin embargo, pensando en los recién nacidos, y esto es solo un cálculo matemático que se hizo a partir de este estudio, se encontró que un recién nacido de 3 kilos maneja un volumen tidal entre 15 y 18 mililitros, lo que le da un área de dispersión de 1.5 a 1.8 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que tendríamos que estar a menos de 2 centímetros de distancia entre la cara del bebé y la cara del que está haciendo la reanimación o intubando para que la dispersión de aerosoles nos alcanzara y entonces fuera el mecanismo de infección. De tal manera que en relación a esto, el procedimiento de mayor riesgo es la intubación endotraqueal. Por eso se debe utilizar un equipo de protección personal cuando se vaya a intubar a un recién nacido. Lo debe realizar la persona con mayor experiencia para minimizar los intentos de intubación y obviamente la generación de aerosoles. Si se cuenta con la caja de acrílico, hay que utilizarla durante la intubación o quien tenga un videolaringoscopio mejor, porque esto pues lo aleja definitivamente de la cara del paciente. Hay que utilizar el tamaño apropiado de la cánula porque se trata de minimizar las fugas y con esto la dispersión de aerosoles y se recomienda premedicar al paciente para evitar que se nos mueva, tosa y que el intento sea fallido. En cuanto a la presión con bolsa, no está contraindicado utilizarla. Se recomienda que se utilice un filtro de alta eficiencia contra virus y bacterias, pero debemos recordar dos situaciones. Uno, que la utilización del filtro puede aumentar el volumen dentro del dispositivo, lo que propicia que haya mayor fuga y entonces más dispersión de aerosoles y también se incrementa el volumen del espacio muerto, lo que puede aumentar la resistencia y esto particularmente en el recién nacido prematuro puede causar un intercambio inadecuado de gases y llevar al bebé a hipercarbia y la hipercarbia a su vez tener algún factor que influya en la presencia de hemorragia intraventricular. Para aspirar boquita y faringe lo que se recomienda siempre es utilizar circuitos cerrados de aspiración. Aquí tenemos la colocación del filtro de alta eficiencia entre la bolsa y la interfase. Hay que cuidar muy bien el sello para minimizar las fugas con la interfase. En CPAP y ventilación no invasiva, definitivamente son dos procedimientos que pueden producir aerosoles por la fuga en la interfase, por la presión que utilizamos y el flujo que se esté utilizando en el sistema. Hay que recordar lo que ya habíamos comentado, que un adulto que tiene un volumen tidal de 300 mililitros, pues tiene un área de dispersión mucho más grande, pero el bebé se minimiza. Sin embargo, sí tenemos que tener cuidado pues con las gotas. Y aquí las gotas que se generan son mayores de 10 micras. Estas gotas no se mantienen flotando en el aire, por el peso caen y se depositan en las superficies, de tal manera que convierten las superficies en fomites. Entonces tenemos que estar desinfectando constantemente la mesa, la cuna y todo para que no tenemos ahí gotitas. Hay que utilizar una interfase de tamaño adecuado, cuidar que la adaptación sea la mejor y hay que utilizar la menor presión posible para que se minimice la fuga. Siempre se recomienda utilizar el equipo de protección especial, los filtros en la interfase y, bueno, idealmente contar con una habitación de presión negativa.
Aquí tienen la colocación del filtro. Este es un pequeño problema porque la humedad que genera el CPAP moja el filtro. Y entonces estos filtros por el fabricante dice que pueden tener una durabilidad de 8 a 12 horas. Sin embargo, hemos notado nosotros que en menos de 2 horas ya se mojó, se incrementa la resistencia, no transmite bien la presión al tórax del bebé y tenemos problemas para mantener la oxigenación. En cuanto a la ventilación mecánica, no hay ninguna evidencia que apoye un modo ventilatorio específico, pero sí tenemos que tener cuidados, como es considerar la fuga a través de la cánula. Recuérdense que nosotros utilizamos cánulas sin balón, entonces ahí hay fuga. Otra vez, el menor volumen tidal posible para generar menor área de dispersión de las moléculas. Siempre utilizar el equipo de protección especial, la cánula adecuada, sistemas de succión cerrada y los filtros en la rama expiratoria. Si se tuviera la habitación especial, qué bueno. Y hay que recordar que cuando conectamos a un paciente a SensorMedics para BAFO, estos ventiladores tienen exhalación activa, entonces no se puede utilizar el filtro. Aquí pueden ver ustedes el filtro en la rama expiratoria y también se puede colocar un filtro justo entre el sensor de flujo y la cánula del paciente. Bueno, ¿qué nos ha pasado en el INPER? A pesar de que hemos estado utilizando con los equipos de protección especial, con todos los problemas y que hemos tenido con ello, bueno, se han estado utilizando, a pesar de que se puso un filtro en la entrada del hospital para pacientes y para personal y todos los bemoles que esto pueda tener, y que limitamos el número de personas dentro de cada área, tanto de papás como del equipo de salud, nosotros hemos tenido pues estos dos brotes. Y lo que encontramos que nos ha funcionado mejor para el manejo de los brotes es la sana distancia. ¿Qué hicimos? Limitar el número de ingresos a las áreas. Ustedes pueden ver, dejamos una cuna vacía y una cuna ocupada, de tal manera que limitamos también el que los pacientes nos queden muy juntitos uno con otro y también pudimos hacer que el personal de salud se espacie. Entonces, tratamos de fomentar a más no poder la sana distancia. ¿Cuáles mensajes quisiera dejarles? Que las manifestaciones clínicas del laboratorio de radiológicas de COVID en el recién nacido y particularmente en el críticamente enfermo o con una patología de base son inespecíficas, por lo que debemos tenerlos en monitoreo y vigilancia estrecha. Hay que aislarlos si no tenemos otra manera de aislarlos, utilizar las incubadoras. Hay que seguir los estándares de tratamiento de acuerdo a la patología identificada. Si el paciente amerita surfactante, hay que ponerle surfactante. Si el paciente amerita antibióticos, hay que hacerlo. Si hay que cambiarlo a bafo óxido nítrico, hay que ponerlo. Siguiendo los estándares que se nos marcan para cada una de estas patologías, evitar el uso inapropiado de antibióticos, y aquí voy a agregar antivirales, voy a agregar antiparasitarios y voy a agregar interferón y gamaglobulina. No hay evidencia ni del beneficio y mucho menos de los problemas que pudiéramos ocasionar a los recién nacidos utilizando este tipo de medicamentos, y hay que dar apoyo emocional y psicológico a los padres porque recuerden que quedan separados de sus bebés y por tiempo indefinido. También quiero, como mensaje final, agradecer a todo el equipo que ha participado en el cuidado de los recién nacidos, los cirujanos, las enfermeras, los médicos adscritos, incluso los papás que de alguna u otra manera pueden pasar a ver a sus bebés. Solo le estamos permitiendo a los bebés que tienen mal pronóstico y cuidados paliativos ingresar, pues todo lo que han contribuido para el control de la enfermedad. Y como dice Alex Covarrubias, lo mejor ya va a venir, yo también lo espero así, pero mientras les recuerdo, sigámonos cuidando, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Guadalupe. Tenemos algunas preguntas del público, pero vamos a esperar hasta el final para poder realizarlas. Y vamos a dar pie a la siguiente charla del doctor Luis Adolfo González Gómez. Él es jefe de la Unidad de Cuidados Intermedios y nos va a deleitar con su plática sobre la asociación entre el COVID y malformaciones congénitas. Adelante, Luis. Hola, ¿qué tal? Gracias, Ricardo, por la presentación y gracias por la invitación para poder compartir esta información. Bueno, desde el 17 de noviembre de 2019, en donde se identificó el primer caso de infección por un nuevo coronavirus, y posteriormente el 11 de marzo de este año, en el cual se declara por parte de la Organización Mundial de la Salud ya la pandemia por este nuevo coronavirus, se ha desencadenado una cascada de información y de investigación para tratar de comprender un poco más sobre el comportamiento de este nuevo virus.
Sin embargo, bueno, en lo que respecta a mi tema es de que si existe alguna interacción por COVID y malformaciones congénitas, pese a toda esta cascada de información, aún muchos estudios todavía no han logrado concretar esta pregunta o poder responder, simplemente porque todavía no tenemos la certeza si existe o no una infección de vía vertical. Base de muchos de estos estudios, hay mucho, nos genera mucho problema la cuestión de la falta de pruebas, la falta de protocolos de realización de pruebas en las diferentes etapas del embarazo. También sobre la sensibilidad o especificidad de esta prueba en embarazadas, en recién nacidos. Y también podemos determinar si existe algún tipo de proceso o especificación del tiempo en el cual se deben realizar estas pruebas, sobre todo en los neonatos. Entonces, la evidencia que actualmente se encuentra en la literatura es totalmente insuficiente para poder tener respuesta a esta pregunta. Sin embargo, el comportamiento del SARS-CoV-2 en perinatal está todavía aún por resolver. Pese a toda esta cascada de información, todos estos estudios se han enfocado sobre todo sobre la epidemiología, las características clínicas, la prevención y el tratamiento de la infección por este nuevo coronavirus. Sin embargo, se sabe muy poco sobre la acción de este virus en la cuestión perinatal. Podemos tener cuatro preguntas. ¿Existe o no la transmisión vertical de este virus durante el embarazo? Y de ser así, puede provocar abortos, partos prematuros, enfermedades congénitas, tal como se observa con citomegalovirus o, por ejemplo, con Zika. ¿Es el embarazo un factor de riesgo para COVID-19 grave? ¿Cuáles son los peligros de la infección por SARS-CoV-2 en una edad tocoquirúrgica? ¿Cuáles son los peligros de la infección SARS-CoV-2 en los recién nacidos? En este metaanálisis que encontré, de los 879 artículos revisados, se incluyeron a 39 estudios, en los cuales con 1,316 mujeres embarazadas. Llama la atención que el resultado de la infección se asoció principalmente a una alta, relativamente más frecuente o más alta, en cesáreas, en partos a término, en ingreso de las mamás a terapia intensiva, en preeclampsia, abortos espontáneos, sufrimiento fetal. La muerte perinatal solamente se reporta en el 2.2%. Y lo que llama la atención, que en cuanto a la transmisión vertical, ninguno de estos estudios reportó tal situación. Por lo tanto, de acuerdo a este metaanálisis, pues efectivamente las embarazadas infectadas por este nuevo coronavirus tienen un mayor riesgo de resultados obstétricos adversos y ninguno de estos estudios informó una transmisión vertical. Lo que se ha comentado en la literatura hasta la fecha es de que quizá la expresión de la enzima convertidora de angiotensina 2 en las células de interfaz materno-fetal tempranas es muy baja, por lo tanto no se podía asegurar la transmisión vertical. Bueno, entonces, ¿existe o no relación con la transmisión vertical? A partir de estos datos, pues hay que tenerlo con cautela si existe o no la transmisión vertical. Como desde un principio se había determinado que no existía, muchas líneas de investigación no van enfocadas hacia este enfoque. Sin embargo, actualmente tenemos ya evidencia que sí puede haber transmisión vertical, como también ya lo comentó la doctora Lupita. Sin embargo, se desconocen las consecuencias de infección por COVID-19 en mujeres embarazadas durante cada etapa del embarazo. Se desconoce si el virus puede transmitirse de manera vertical al feto y causar malformaciones, anomalías en el crecimiento, alteración de los órganos fetales en la maduración o provocar una pérdida fetal temprana, abortos o incluso inducir un parto pretérmino. Por lo tanto, hay mucha ausencia todavía de información veraz. En cuanto a las malformaciones congénitas, el Instituto Nacional de Perinatología se encuentra dentro de la red estadística del Vermont Oxford, en la cual, en comparación con centros similares a nivel mundial, en el año pasado, ven aquí en esta tabla, vemos que nosotros por mucho sobrepasamos el porcentaje en comparación con centros con nuestras mismas características de estructura y de asistencia. Tenemos las malformaciones mayores, un 17.2% en comparación de un 6.3%, con los otros centros de estudios de atención similar al de nosotros, defectos en el sistema nervioso central un 4% en comparación de un 0.7%, y los defectos congénitos cardíacos un 3.9% más en comparación de un 1.6%. Nosotros somos centro de referencia de este tipo de malformaciones, por lo tanto también somos de concentración.
Sin embargo, es para tener en cuenta que nuestro instituto, pues sí contamos con un número alto de malformaciones congénitas. Esa es la casuística que tenemos de abril a octubre, que ya lo comentó la doctora Carolina. Se llama nomás para tener en cuenta que tenemos 425 neonatos en estudio, con 293 con mamá positiva y 132 madre negativa, y más o menos el 50% es para positividad o negatividad en los recién nacidos. Tenemos aquí, vamos a dividir en dos grupos las malformaciones gastrointestinales del sistema nervioso central y las cardíacas. Dentro de las gastrointestinales tuvimos un caso de un falocele con atresia esofágica, hernia de Bogdalek, gastrosquisis y una atresia intestinal. A la derecha les puse la cronología de las muestras tomadas de PCR, tanto en la mamá como en el niño, como en el recién nacido, y vemos, en este caso, con las malformaciones gastrointestinales, no coincidió ninguna con un binomio positivo. Sin embargo, no tenemos la certeza que la prueba al detector de la embarazada al momento que llega al instituto y el recién nacido esperar 24 horas, pues no nos garantiza la posibilidad o negatividad de ellos. Parte también de la subjetividad COVID. En las neurológicas, aquí sí tuvimos en dos casos el binomio positivo, mamá y bebé con la prueba PCR positiva, y dentro de las malformaciones encontramos un mielomeningocele roto, encefalocele occipital, agenesia del cuerpo calloso con hipoplasia de Vermis, una hipoplasia cerebral y agenesia del cuerpo calloso, hidrocefalia no comunicantes, mielomeningocele, esquistoencefalia y desgenesia del cuerpo calloso y una agenesia del cuerpo calloso pura. Y aquí tenemos algo interesante con las malformaciones cardíacas, en el cual mayor porcentaje de estas se encontraron que fueron complejas. Aquí tenemos los 5 casos que fueron cardiopatías complejas, y de igual manera, aquí encontramos 4 pacientes con binomio positivo en cuanto a PCRs se trata. Tenemos aquí la tabla general, en la cual pues bueno, fueron 25 casos de malformaciones congénitas. Abajo en esta tabla tenemos el comportamiento de los binomios positivos a la PCR. Bueno. En un estudio preliminar, buscó un incremento en comparación con el año pasado. En cuanto a las malformaciones asociadas al binomio positivo de PCR, encontramos 3 cardiopatías complejas, múltiples malformaciones, un bebé con radiomioma cardíaco, una agenesia del cuerpo calloso domicilio y 2 a un traslado a otro hospital. Bueno, pues dejamos en la mesa todavía la información que tenemos, la prueba de manera en una experiencia neonatal, la capacidad de actividad teratogénica del virus en las diferentes etapas del embarazo, para poder determinar si existe o no transmisión vertical y por lo tanto si existe o no asociación del COVID con malformaciones congénitas. Aunque se ha informado ya la invasión placentaria de este virus, faltan todavía datos que respalden la transmisión in útero. Aquí en el instituto se han hecho estudios de placenta en el departamento de patología, en la cual se han encontrado ciertos cambios a nivel placentarios de mamás con prueba positiva, asintomáticas y sintomáticas. Se han encontrado, hemos encontrado problemas de vasculopatía, trombótica fetal y mala perfusión feto-materna en la mayoría de estas placentas. Por lo tanto, debe haber una disrupción de flujo en el lado en alguna parte del embarazo, en lo cual puede desencadenar algún proceso de malformación congénita. Sin embargo, todavía no está del todo cierto o corroborado. Han detectado en numerosos estudios que la inmunoglobulina M en recién nacidos sugerentes de infección intrauterina, aunque se desconoce la sensibilidad y especificidad de esta prueba. Asimismo, esta prueba ha sido positiva en varios recién nacidos, sin embargo, prueba de PCR al momento de nacer han salido negativas. Se especula que múltiples factores de riesgo contribuyen a la formación de malformaciones fetales en los casos de sospecha de infección in útero, y la infección por este nuevo coronavirus contribuye a la inflamación materna, lo que sí puede lo que puede determinar alguna afectación negativa al feto. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Luis, por su presentación. Creo que quizá lo más relevante es que, y dentro del contexto de todas las preguntas que hemos visto, es esa nueva aparición de cuestionamientos, de preguntas sin resolver, que finalmente nos van a dar la pauta para crear conocimiento. Vamos a continuar ya antes de pasar a lo que es ya la sesión de preguntas de toda este webinar con la doctora Irma Alejandra Coronado Zarco. Ella es subdirectora del Departamento de Neonatología y nos va a deleitar con la plática precisamente y quizá más compleja de todas. Finalmente, el hablar de la ética y el humanismo debería hablarse en el contexto de qué sociedad, de qué tiempo y en qué parte del mundo estamos hablando. Y sin embargo, todos compartimos la misma circunstancia de ser seres humanos. Creo que hay una relevancia muy importante en esta charla que finalmente nos está proponiendo un reto en todos los niveles. Doctora Alejandra, por favor, bienvenida. Compartir. Muchas gracias, Ricardo. Cuando nace un canguro, un mamífero conocido de Australia, mide 2 milímetros y se ve como lo vemos en la diapositiva, en la imagen del lado izquierdo. Con 2 milímetros de longitud, el canguro nace y sale por la vagina y viaja de 15 a 30 centímetros para colocarse en la bolsa donde va a estar viviendo cerca de la madre hasta que es capaz de tener una vida independiente. Si nosotros intentáramos desprender a este cangurito del seno de su madre, lo más probable es que nos quedáramos con el cuerpo y la cabecita se quedara pegada. Así de fuertes son los lazos que se establecen entre madres y hijos en las distintas especies que existen en el planeta. Una de las cosas que oímos reiteradamente en los medios de comunicación es esto de la sana distancia. 1,5 metros, 2 metros, pero ha sido como parte de las estrategias más importantes para tratar de protegernos a nosotros en la presencia o en la existencia del coronavirus, aun cuando no sepamos qué está pasando en el organismo de los demás. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de este periodo de la vida del que hemos estado escuchando las ponencias de mis compañeros, ¿qué tan sana es esa sana distancia de la que estamos hablando actualmente durante la pandemia? En este momento tan vulnerable de la vida, ¿qué tan sana es? Y la intención de mi plática es invitarlos a la reflexión sobre la sana distancia en el periodo perinatal. Por la misma cuestión de la evolución, la especie que hoy se vuelve característica como la más inteligente del planeta, nosotros, aunque de repente parece que no lo somos tanto en algunos contextos, es el crecimiento de la cabeza. La proporción de la cabeza en relación al resto del cuerpo empieza desde antes del nacimiento. Y esta característica, junto con la situación de que empezamos a andar en dos pies, hicieron que el nacimiento de los seres humanos se vuelva un proceso complejo, que desde el punto de vista antropológico y evolutivo está justificado que esté acompañada. Es decir, que a diferencia de otras especies que existen en el planeta, para los seres humanos, por el tipo de complejidad que implica el nacimiento, debemos estar acompañados. Hay muchas especies que nacen con gran madurez si la comparamos con la madurez de los seres humanos. Pero si nos enfocamos al grupo de los mamíferos, incluso con ellos vemos que hay una gran independencia en ciertos aspectos que no vemos en los seres humanos. La lactancia es algo y la cercanía con la madre es fundamental para los distintos tipos de mamíferos, pero estos mamíferos nacen y son capaces de caminar o de nadar, incluso para aproximarse y recibir el alimento de la madre. No deja por ello de ser importante para su supervivencia que se mantengan cercanos a la madre, ya que brinda protección y muchos otros elementos que son fundamentales para su desarrollo como especie. Dentro de todos los seres vivos, los seres humanos somos probablemente de los más dependientes en el momento de nacimiento para después desarrollar capacidades y habilidades que nos permitan vivir de manera independiente, pero nuestra dependencia
en el seno de la familia es mucho más larga de la que vemos en otras especies. Es así que para evolucionar como hemos evolucionado, no solo ha dependido de nuestra información genética. Todo lo que hoy somos, en un porcentaje significativo, sí depende de la información genética, pero esa información genética interactúa con el medio. Y de esa interacción con el medio ambiente es que se determina prácticamente el 90% de lo que somos. Y en esa interacción tenemos que colonizarnos de las bacterias correctas, tenemos que recibir la alimentación correcta y tenemos que tener las interacciones porque estamos naciendo con un cerebro inmaduro y todo lo que ocurre en nuestro entorno, todos los estímulos que recibimos de cualquier tipo, todo aquello a lo que estamos expuestos va a determinar nuestra capacidad cerebral, pero también la calidad de nuestra vida para todo el tiempo. Hay estudios importantes en relación a lo significativa que es la separación del binomio. Existe incluso descrito lo que se llama el fenotipo de separación materna, en el que se ha visto que se modifica el comportamiento visceral en función de esta. Los seres vivos también está determinada en un porcentaje significativo por esta separación materna. Cómo se comportan nuestros neurotransmisores, nuestros neuropéptidos, el comportamiento de nuestra barrera gastrointestinal, el eje hipófisis-hipotálamo-adrenales, nuestra respuesta inmune y obviamente el microbioma que sabemos que es un determinante de salud para el resto de la vida. Esto de lo que ya hablaba al principio del webinar la doctora Valencia, y el peso que tiene no sobre la salud, sino sobre la mortalidad, como les muestro en esta diapositiva, es muy importante. Fíjense, estoy hablando de un retraso de 1 hora a partir del nacimiento para la presencia de la lactancia. Y esa sola hora puede implicar una mortalidad significativamente mayor para los seres humanos. Es parte, evolutivamente tenemos millones detrás que hacen que es impensable para nosotros, aunque de repente parezca sustituir la leche humana con fórmulas, es evidente que no es así. Necesitamos seguir recibiendo leche materna al nacimiento y por lo menos los primeros meses y años de la vida. Hay otras cosas importantes a analizar en la cercanía, porque nos hemos desarrollado y hemos evolucionado con esa necesidad por nuestras características humanas. Cargar estas etapas iniciales de la vida tiene que ver y determina nuestra misma evolución como especie, nuestras habilidades físicas, la lateralidad, el desarrollo del lenguaje, nuestra capacidad de interactuar socialmente, incrementa la supervivencia y favorece la encefalización. Entonces, no es cualquier cosa esto de lo que nos estamos privando con la llamada famosa sana distancia. Nosotros quisiéramos recién nacidos ante la incertidumbre de todo esto que se ha reflexionado y analizado del COVID. Sin embargo, este aislamiento del COVID, ¿qué otras cosas nos está quitando? Los recién nacidos no vinieron para estar en una burbuja. Ningún ser humano puede sobrevivir adentro de una burbuja. Y necesariamente ocurren y existen otros riesgos para la salud que están determinados por esa interacción de la madre y de la familia con el recién nacido. Entonces, ¿hacia dónde estamos yendo con estas sanas distancias? Es momento de reflexionar. Y no estoy diciendo con esto que no debamos dejar de proteger a los recién nacidos. Pero esa protección, ¿qué tan racional es en este momento? ¿Qué tanto hemos pensado en todo lo demás? ¿Qué tanto realmente tiene ese peso el COVID para que favorezcamos estas situaciones? Entonces, aquí está. ¿Qué es sana distancia en la pandemia en el periodo perinatal? Se los dejo para la reflexión. ¿Sí? Tenemos incertidumbres, tenemos muchas preguntas, como ya lo vimos, algunas respuestas que no sabemos si van a ser las definitivas. Hay mucho por hacer, pero sí tenemos que tener claro que tenemos que seguir subsistiendo como especie humana, porque vale pues la pena. Cada ser humano que llega al planeta vale la pena y que tenga una vida plena, llena de calidad y que no se vea afectada como situaciones como el COVID o alguna otra enfermedad que en el futuro pueda aparecer, alguna circunstancia social, alguna circunstancia de injusticia. Son cosas relevantes. Somos seres humanos
Y probablemente una de las definiciones más básicas, pero que a mí más me gusta recalcar sobre humanidad, es la consideración por el prójimo. Para ser humano tenemos que ser considerados por el prójimo. Y en ese contexto, y en todo esto que han vertido mis compañeros a lo largo de sus charlas, los invito a tener reflexiones sobre qué es lo que queremos ganar y qué es lo que queremos perder cuando estamos analizando esa atención que le brindamos a los recién nacidos y a sus madres y a sus familias durante la pandemia por COVID. Termino con esta plática, con esta frase. Es falso decir que lo que nos determina son las circunstancias. Al contrario, las circunstancias son el dilema ante el cual tenemos que decidirnos, pero el que decide es de Bernard Shaw. Les agradezco mucho su atención. Doctora, agradezco muchísimo su participación en este webinar y me gustaría que todos los ponentes abrieran sus respectivas cámaras. Precisamente vamos a hacer preguntas un poco dirigidas de acuerdo a lo que hemos coleccionado. Algunas son privadas y han ido dirigidas precisamente a alguno de los ponentes. Al final nada más trataremos alguna de las preguntas más abiertas que se hicieron, quizá con el fin de precisamente darle continuidad a esta parte de la subjetividad y que nos aporten un poco más que evidencias, sino más bien un poco esa visión subjetiva de lo que han vivido y que obviamente por estar precisamente en una circunstancia diferente a lo que conocíamos, pues obviamente nos pueden aportar mucho estos conocimientos. Y finalmente creo que la respuesta más obvia a casi todas las incógnitas que nos hicieron es que todavía no tenemos evidencia, y eso es quizá otra circunstancia que me gustaría que el que está escuchando este webinar se pueda dar cuenta. La reacción adversa más frecuente de la curiosidad es que cada vez salen más preguntas. Entonces, quizá esto sea solamente un planteamiento para que todos los que están escuchando y tengan la necesidad, la consideración, pues puedan resolverlas de alguna u otra manera. Quizá empezaremos con la doctora Carolina Valencia. Nos hicieron varias preguntas, doctora, con respecto a su charla. La primera de ellas es esta. En cuanto a lo que es el amamantamiento ya en una circunstancia de alojamiento conjunto, ¿tiene alguna evidencia o alguna circunstancia del papel del uso de máscaras en los recién nacidos? ¿O esto solamente es algo emergente que podría no tener mucho sentido? Caro, no te escuchamos. ¿Podrías poner tu audio, por favor? No. A ver, si quieres, trata de hablar, a ver si se puede escuchar. Bueno, nada más si quieres ahorita, Carolina, en lo que terminamos esta circunstancia técnica, pasaremos nada más a otras preguntas. A la doctora Guadalupe Cordero, nos hacen varias preguntas específicamente sobre, uno, ¿el manejo de enfermería se limita a algún contexto en número de pacientes que deben de atender? ¿Hay algún protocolo que se sugiriera por parte de lo que es nuestro servicio establecer como medida de protección para prevenir más contagios? ¿Hay algo que esté medido en cuanto al número de enfermeras, además de la sana distancia entre pacientes, que pudiera tener impacto en el tratamiento de cualquier unidad de cuidados intensivos donde se atienden pacientes con COVID? Bueno, el número de paciente por enfermera está normado para nosotros en un paciente por cada enfermera en cuidados intensivos neonatales. Entonces, esto lo hemos tratado de mantener en la medida de lo posible. Bien sabemos que hemos tenido muchos problemas de personal, tanto por el problema de las infecciones en los recién nacidos como en el mismo personal de salud, pero estamos tratando de mantener el número de 1 por 1 y de verdad que la mejor medida que nosotros hemos tenido es limitar también el número de pacientes dentro del área para poder espaciarlos. Estamos tratando de mantener al menos 1.5 metros entre paciente y paciente, y esto nos hace tener un paciente sí, un lugar vacío, un paciente otra vez, otro lugar vacío. Nuestra área es para 16 pacientes y en este momento estamos trabajando con 10. Y créanme que más que el equipo de protección personal y más que limitar el número de personas dentro del área, separar a los pacientes es lo que nos ha funcionado para poder de esta manera incidir en el número de personas dentro del área y que no estemos contagiando constantemente. Ok, y
considerando precisamente esta visión subjetiva, la morbilidad neonatal, esto estoy hablando en específico de los pacientes más graves que se han atendido durante el transcurso de este año, que han tenido la prueba positiva, ha notado, independientemente de la evidencia, independientemente de las circunstancias que ahorita ya tenemos documentadas, que está afectando la morbilidad de los pacientes, esto es, problemas a lo mejor comunes se vuelven más graves, circunstancias que a lo mejor deberíamos considerar, y esto con el fin de hacer un escrutinio de los bebés que están teniendo problemas graves. ¿Cree que esta estrategia de solicitar pruebas a pacientes que cada vez vemos una evolución diferente tenga sentido? ¿Cuál es su perspectiva con respecto a esta circunstancia? ¿Deberíamos preocuparnos en el bebé grave de que sea COVID o no deberíamos preocuparnos, sino como una solamente asociación paralela? No, yo creo que sí nos debemos preocupar. Hemos visto en los pacientes que en los que logramos establecer la temporalidad entre el momento en el que tuvieron el deterioro, ya sea respiratorio o hemodinámico, con la prueba positiva, el desenlace fue fatal. Como les conté, los 10 pacientes en los que se pudo establecer la situación, prácticamente todos terminaron por fallecer. Y el deterioro respiratorio fue súbito, ni con óxido nítrico pudimos revertir la situación. 2 hicieron coagulación intravascular diseminada, no respondieron, y los que hicieron choque, que calificamos como choque séptico, tampoco tuvimos respuesta. Lo que sí puedo decirles a partir de esto es que la sospecha es que el hecho de que coincidan la infección con COVID con la patología de base sí los pone en un riesgo incrementado de fallecer. Correcto, doctora. Bueno, ya únicamente, y esto es una pregunta quizá más que yo pensaría que es un poco capciosa. Usted mencionó varias opciones terapéuticas ante la circunstancia de que hubiera COVID en el neonato, y sin embargo ninguna está aprobada. Y creo que este ha sido un problema a nivel todas las etapas de la vida, ¿no? En el médico que se enfrenta a un paciente con COVID tiene que decidir si dejar o no tratamiento en base al empirismo. En el caso muy particular del neonato grave, en estas circunstancias críticas, y esto volvemos al mismo punto de ser subjetivo, ¿qué medicamento usted consideraría la mejor opción ante una circunstancia de COVID? Y esto estamos hablando sin ninguna evidencia evidente, correspondiente a esto. ¿Podría usted hacer alguna recomendación o preferiría abstenerse de decir que el padecimiento requiere algún tipo de tratamiento? Bueno, realmente el tratamiento, como les comenté, debe estar basado en la patología de base. No hay evidencia científica sólida para el uso de ningún medicamento contra el COVID directamente. Y esto no solo sucede en la población neonatal, de hecho nosotros somos el escalón de todo este tipo de situaciones porque se utiliza en los adultos cualquier cantidad de medicamentos que se han extrapolado hacia los pacientes pediátricos y de ahí se ha utilizado de manera casi anecdótica en los pacientes neonatales. No tenemos evidencia de que funcionen, pero más allá de eso tampoco tenemos ninguna evidencia de que no les ocasionen daño. Son pacientes potencialmente ya muy graves que tienen un riesgo potencial para la vida muy alto y someterlos a un tratamiento médico del que no tenemos evidencia que les va a funcionar, que no sabemos cómo va a funcionar en el recién nacido y que no sabemos cuáles son los efectos deleterios a corto y largo plazo, creo que es una situación, además de peligrosa, ética. Entonces, no estamos en este momento en condiciones de recomendar para la infección por COVID ningún tipo de tratamiento. Todo el tratamiento de sostén desde el punto de vista hemodinámico, respiratorio, mantener el equilibrio ácido-base, adelante. Nutrición, adelante. Pero no tenemos ninguna evidencia que nos permita recomendar en este momento algún tratamiento específico contra el COVID. Ricardo, no te escuchamos. Agradezco muchísimo sus respuestas, doctora Guadalupe. Podemos pasar de nuevo con la doctora Carolina, ya tendremos arreglado la circunstancia del audio. Muy bien, doctora Carolina, en cuanto a la circunstancia de lo que es el uso de caretas en los bebés, ¿hay alguna evidencia o alguna sugerencia de que este sea una práctica adecuada para todo aquel paciente que no está en una circunstancia de amamantamiento activa? ¿Es una circunstancia que debemos de valorar en todos los bebés que están en un cunero donde potencialmente puede haber COVID? ¿O es una recomendación que prácticamente se ha llevado de la calle al cunero sin una evidencia, un sustrato? ¿O cuál es la práctica en el INPER que sustenta este uso? Sí, la idea es justo esa. La idea es proteger al bebé, ¿no? Cuando está siendo amamantado, pues evidentemente no, pero cuando está en un cunero, cuando está, se recomienda a veces incluso dejarlo en incubadora cerrada, como decía la doctora
corderos. Sin embargo, pues no tenemos tantas incubadoras cerradas para los bebés que están en alojamiento conjunto, y lo que hemos reemplazado es el uso de careta para proteger al bebé del personal de salud y de la propia mamá, ¿no? Entonces, es básicamente eso. Es una sugerencia, evidencia como tal, ¿no? O sea, sí hay evidencia de limitar, obviamente, la transmisión de aerosoles, y esa es una manera, ¿no? Doctora Carolina, otra pregunta que también nos hacen es, con respecto a los cambios que se deberían realizar en el manual de reanimación, ya considerando esto una pandemia mundial, ¿hay algún punto en específico que usted le gustaría que se retomara dentro del manual de reanimación como sugerencia para estandarizar? ¿O usted considera que este manual ya incluye todo, lo único que se debe de hacer hincapié es en las medidas de protección? Y esto hablando específicamente dentro del contexto de lo subjetivo, ¿hay alguna recomendación que usted consideraría para este manual de la siguiente edición, o sería solamente abordar el problema desde un punto de vista aparte? Bueno, pues yo creo que son las medidas que ya comentamos, ¿no? Si vamos, digamos, en orden, sería número 1, pues el equipo de protección personal en todo el personal de salud, el no utilizar perillas en un sistema de aspiración cerrado, si es necesario dar ventilación con presión positiva, utilizar el filtro en la bolsa autoinflable o en el reanimador pies en T, y si se puede hacer con la técnica de 2 reanimadores la ventilación para generar menos aerosoles, pues mejor, ¿no? La intubación con la caja o con el videolaringoscopio, ¿no? A lo mejor ahí que sí va a venir en el nuevo manual es el uso de mascarilla laringea, que es más fácil la instalación y no requiere estar tan cerca del paciente, ¿no? Ese ya va a haber un capítulo especial en el siguiente manual, entonces a lo mejor eso se podría enfatizar. Y el uso de monitor, que eso ya está de por sí bien claro, pero muchas veces en las circunstancias en las que nosotros nos desarrollamos no lo tenemos en todos los hospitales, pero en estos casos en los que tenemos el equipo de protección personal que no nos permite utilizar el estetoscopio, pues sí es importante tener un monitor de signos vitales. Ok, y esta última pregunta quizás sea para todos, me refiero en cuanto a este aspecto, sobre las pruebas. Creo que ha habido muchas circunstancias alrededor de cuándo se debe de hacer una prueba COVID, en qué paciente tiene sentido hacer una prueba COVID, de qué manera se debe tomar la prueba, pero finalmente yo quisiera preguntarles a todos, sobre todo en el ámbito de lo que es la recepción de un paciente, ¿debería hacerse una prueba COVID con el fin de determinar las circunstancias del neonato, con el fin epidemiológico, con el fin de alguna intervención? ¿Se debería considerar solamente al paciente que tiene algún tipo de sintomatología para la realización de la prueba ante una circunstancia como una mamá positiva? ¿O en su defecto las pruebas deberían limitarse únicamente al paciente que de cierta manera va a entrar en un área de riesgo? Entonces, esto más que una pregunta para alguien en específico, no sé si quisieran hacer algún comentario sobre esta circunstancia de las pruebas, ya que es, yo creo que 7, 8 preguntas que básicamente redundan en cuándo debería hacerse la prueba, cómo deberíamos interpretar esta circunstancia, y creo que, aunque no es el tema de la charla, sí me gustaría un poco la opinión de los servicios, por ejemplo, la UCIREN, lo que es la recepción en lo que es el área de atención inmediata, y obviamente a nivel de lo que es la UCIN. O sea, ¿qué opinión tenemos con respecto a esto? No sé si alguien quiera participar específicamente. Yo quisiera participar primero. Bueno, yo creo que la toma o la realización de las pruebas en recién nacidos va a determinar sobre todo el camino hacia dónde va el bebé, ¿no? O sea, al momento del nacimiento, desafortunadamente desconocemos el estado epidemiológico de la mamá, no sabemos si el bebé va a estar o no infectado, y eso va a determinar que en el área donde se vaya a estar lo mejor protegido, protección para el bebé y protección para todo el personal. Y otra cosa importante, pues es la capacidad de cada instituto, de cada centro que tenga la disponibilidad de las pruebas. ¿Alguien más? Nosotros estamos considerando que la terapia intensiva, los bebés a los que ya tenemos internados y que presentan deterioro súbito, primero hacemos un screening, ¿verdad? Pensando que pudiera ser un proceso séptico, una descompensación hemodinámica. Y una vez que nosotros vemos que no podemos fundamentar el deterioro únicamente por la situación respiratoria hemodinámica, digamos, cotidiana, es cuando recurrimos a realizar una prueba COVID. Independientemente de cuando se haya realizado al momento del nacimiento
y de resultado en los que el deterioro no lo podemos explicar con las causas básicas y habiendo hecho el screening, hacemos una segunda prueba de COVID. Doctora Coronado. Sí, yo creo que en esencia, si lo resumimos brevemente, nosotros tomamos pruebas cuando la mamá fue positiva. Sabemos desde antes del nacimiento que la mamá es positiva, o porque les hacemos la prueba a las mamás que llegan de urgencia. En el momento que nos enteramos que la mamá es positiva, a los bebés hay que hacerles la prueba dentro de las primeras 24 horas, esa es importante, y después hay que estarlos monitorizando periódicamente hasta ver cómo se va comportando la prueba y también viendo el correlato clínico. Por otro lado, tomamos pruebas cuando tenemos algún síntoma, alguna evolución atípica, y esto lo hemos visto en todos los servicios, el grupo de la doctora Villalobos en alojamiento conjunto, el de la doctora Carolina Valencia en la TOCO, los doctores, obviamente el doctor González y la doctora Cordero, saben que, y sabemos todos perfectamente que hemos tenido grupos de bebés que han evolucionado de manera atípica en un escenario en el que nosotros conocemos bien todas estas patologías. Y eso en pandemia significa, piensa en COVID y probablemente acertarás. Y en esos casos, con un grupo de gente experta, si están sospechando que la evolución no es la clásica, ese ha sido también un motivo para tomar pruebas COVID en bebés. La siguiente razón ha sido por la contigüidad. Si tenemos a un paciente identificado de repente dentro de nuestras áreas de hospitalización, si se analiza los contactos que pudiera haber tenido alrededor, también por la sospecha de exposición de los recién nacidos, también es importante tomar estas pruebas. Creo que son en esencia las que estamos tomando actualmente. Evidentemente necesitamos ser como amplios de criterio, amplios de mente para tomar muestras y no caer en un exceso, pero también en abrirnos para ir entendiendo mejor a la enfermedad. Agradezco mucho sus comentarios. Creo que esa parte era importante, les comento en varias preguntas. Para el doctor Luis Adolfo quisiera preguntar directamente 3 circunstancias. ¿Hay en algún momento de la literatura, porque en nuestra serie realmente no encontramos una asociación directa, pero existe alguna relación entre el COVID, la retinopatía o malformaciones oftalmológicas y auditivas real, o más bien son asociaciones circunstanciales? Eso fue una de las preguntas que nos hicieron. Y la otra pregunta es, y ya específicamente, en cuanto al protocolo de egreso, ¿valdrá la pena seguir haciendo pruebas antes de egresar un paciente para considerarlo dentro de los factores de riesgo para la contaminación en casa? ¿O es algo que deberíamos asumir que todos los pacientes pueden seguir siendo contagiosos y es mejor las mismas medidas de precaución para el paciente positivo que el negativo? No sé cuál será la perspectiva precisamente de Usirenes, de donde se están yendo los bebés que tienen algunos factores de riesgo, que tienen más tiempo hospitalizados. Entonces, no sé, esas 2 directrices serían si hay alguna asociación entre malformaciones auditivas oftalmológicas y la segunda, si hay un protocolo de egreso. Sí, no, en la literatura no hay evidencia, sobre todo oftalmológicas o auditivas. Todo se va enfocado a las malformaciones grandes, no mayores, sobre todo cardíacas y de sistema nervioso central. Auditivas y visuales, definitivamente yo no encontré nada. No encontré nada, hice un escrutinio pues muy amplio de esto, y va enfocado sobre todo a cardiopatías complejas y de sistema nervioso central. Y en cuanto a la segunda pregunta, ya no se considera una prueba negativa para un egreso de un paciente, ¿no? Simplemente se va a casa si ya cumple criterios para egreso de su patología de base, capacitación materna, etcétera, se puede ir a casa con las medidas de aislamiento en casa, como sucede en la literatura, como lo han recomendado incluso para adultos. Muy bien, básicamente con eso cubrimos casi todo lo que es las preguntas del programa, todas las aportaciones que nos hicieron, todos esos comentarios nos son muy útiles. Y como les dije, quizá la reacción adversa de enfrentarse a la complejidad de los problemas es que siempre saldrán nuevas preguntas. Entonces, creo que con esto despedimos nuestro webinar. Los dejo con la doctora Verónica, que va a ser finalmente la despedida oficial. Agradezco muchísimo a todos los precisamente ponentes que el día de hoy compartieron su experiencia, su conocimiento y su investigación a lo largo de este año que ha sido crítico y quizá parteaguas en nuestro existir como sociedad, como seres humanos. Agradezco mucho al público asistente y obviamente los invito a cualquier webinar que de esta institución salga, porque precisamente vamos a hacer el mejor esfuerzo para poder compartir con ustedes lo que nosotros vamos generando en conocimiento y estamos comparando y aprovechando el de otros. Les agradezco infinitamente el que nos hayan compartido con nosotros y, doctora Verónica, desde usted el micrófono.
Muchísimas gracias a todos. Ha sido un gran honor tenerlos en este webinar. De verdad que la información que presenciamos hoy, no lo digo yo, lo dice todo el público. Muchísimas felicitaciones. Información valiosísima. Es para nosotros un honor y para México un orgullo tenerlos. Muchas gracias al público. Quiero nada más que se chequen cuántas personas nos visitaron y de dónde. De Cuba, de Guatemala, Lima, Perú, Bolivia, Quito, obviamente de toda la República, como siempre, Cuernavaca, Chiapas, Tamaulipas, Tlaxcala, Tizapán, Ciudad de México, Hospitales ABC de Santa Fe, Hospital Español, Centro Médico Nacional 20 de noviembre, del ISSSTE también del 1 de octubre, obviamente del Hospital Infantil de México. Muchas gracias a todos los neonatólogos y pediatras que nos vieron. Monclova, Ometepe, Guerrero, Huixquilucan, Zumpango, Cambay, Hospital Gea González, Pachuca, Toluca, de muchísimos lugares, y gracias por las felicitaciones. En el chat, por favor, bueno, quiero aclarar algo antes de irnos. No todos los eventos generan constancia, solo aquellos que tienen algún puntaje por algún consejo, reconocimiento o aval por algún colegio o consejo de alguna especialidad. Los que no tienen no generan constancia. Este sí genera constancia. Les llegará su constancia en el correo donde ustedes se registraron, a su correo electrónico en el transcurso de este siguiente mes. Lo que sigue que les quiero decir es que va a aparecer en el chat una encuesta de opinión. Por favor, respóndala. Es una encuesta muy pequeñita. Es una encuesta de unas 4 preguntas. Es un enlace muy rápido y con eso nos ayudan muchísimo a mejorar, a ver qué temas quieren. Su opinión es valiosísima porque atrás de estos webinars hay todo un equipo de trabajo. Muchísimas gracias. En la primera semana de diciembre, como les dije en la introducción de este webinar, viene el webinar de obstetricia. Por favor, no se lo pierdan, lo vamos a estar anunciando en nuestras redes sociales, mismas que van a aparecer también en la pantalla, pero al final de este pequeño video, recuerden, y les tengo que recordar, ¿verdad? Aquí todos los pediatras y neonatólogos que nos acompañan, que el día de ayer, el 17 de noviembre, se conmemoró el Día Internacional del Prematuro. Hicimos en el instituto, hizo un video muy bonito musical, se los voy a dejar para cerrar este hermosísimo webinar, para que lo disfruten también ustedes, y al final viene nuestro video de redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Gracias a todos. Hasta luego, gracias.
Instituto Nacional de Perinatología, Ética y Humanismo.